El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tan... Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Estábamos ya en el último trimestre del 2022 y nos permite generar a la ciudad una discusión fundamental, y es vislumbrar el desarrollo de nuestro municipio hacia el futuro. Según la norma y los planes de ordenamiento territorial, se establecen para un periodo de 12 años regularmente. Esto permite a las ciudades poder generar una proyección de crecimiento, de ordenamiento, pero sobre todo también de atemperar, conforme las normas del Ministerio del Medio Ambiente, su desarrollo. Ser sostenible, ser amigable, ser responsable con el territorio. Y la ciudad de Palmira, teniendo en cuenta que hay un atraso casi cercano a los 15 años desde que se realizó el último plan de ordenamiento territorial, en esta oportunidad se está trabajando el plan de ordenamiento de segunda generación, ha llegado ya a las instancias de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, porque hace parte del trámite del proceso convencional para posteriormente llegue, de acuerdo lógicamente a las anotaciones y la aprobación que haga ambientalmente la CBC, pueda pasar al Consejo de la Ciudad de Palmira. Hay un tema aquí y son el cronograma, el tiempo, y no podemos desconocer que el próximo año es un año bastante dificultoso, más allá de la norma como tal, por el contexto y el ambiente político. Podremos tener la aprobación del POT en el 2023, hoy estaremos dilucidando esa pregunta, pero sobre todo vislumbrando hacia dónde en realidad debe ir y cuál puede ser la vocación de Palmira en los próximos 12 años. Mi querido Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para los televidentes y cibernautas que ya se conectan a Sin tantos cuentos, y reiteramos el pedido de siempre. Denle me gusta a la transmisión por Facebook Live, compártanla con sus contactos en WhatsApp, todas las redes sociales que ustedes manejen, para que más palmiranos, más vallecaucanos se enteren de lo que sucede aquí en la Villa de Las Palmas. Muchas gracias. Pues, doctora Marta Gualteros, secretaria de Planeación del municipio de Palmira, de antemano, gracias por la oportuna visita. Recién acaba usted de salir de este control que estaba haciendo el Consejo de la Ciudad de Palmira con un tema que recurrente a su cartera, pero que lo estaremos tratando posteriormente, pero la prioridad es el plan de ordenamiento territorial. Usted estuvo aquí hace unos meses atrás, hablamos de unos tiempos, ya estamos en noviembre, hablamos de octubre, posiblemente tener ya en el Consejo de Palmira el proyecto, por las circunstancias convencionales de un proyecto como tal, pues tendrá unos tiempos de más. ¿Cuál es hoy el estado de arte del plan de ordenamiento territorial y es tal como ustedes lo han soñado, lo han diseñado y como en realidad los palmiranos lo necesitan? Bueno, buenas tardes, Diego y Francisco. Como le mencioné en el pasado, nosotros tenemos una ruta, un cronograma
En esa ruta nosotros hicimos radicación del plan de ordenamiento territorial a la CBC. Nos piden unos documentos adicionales relacionados con los estudios de riesgo, pero finalmente el día 15 o 16 de noviembre nosotros entregamos el 100% de los documentos, y en este momento tengo que contarles que ya arrancamos la fase de concertación con la CBC. La CBC expide el 21 de noviembre algo que se llama el auto de iniciación del trámite de concertación, y nos dicen ya tenemos toda la documentación que ustedes han radicado, y se programa un cronograma de mesas de trabajo donde estaremos abordando los diferentes asuntos relacionados con el riesgo, con el tema ambiental, y de acuerdo con la normatividad en este proceso estaremos entre 30 y se puede extender a 45 días, tendremos con la CBC. Eso no significa, es más, como es un proceso de concertación, y quiero ser clara para ustedes y para la audiencia, es posible que haya asuntos donde nosotros no lleguemos a un acuerdo, o hayan asuntos donde requiramos un concepto al ministerio y demás. Contarles que cuando no se llega a un acuerdo en algún tema específico, uno puede pedir el apoyo al Ministerio de Protección. En ese sentido, ese tiempo se podría en algún momento eventualmente suspender, porque la ley es clara es que le concede a la autoridad entre 30 y 45 días para el proceso de concertación. Doctora Marta, en ese orden de ideas, cuando usted dice CBC genera un auto de inicio, del trámite de concertación. Es decir, que en ese proceso la CBC va a volver a estudiar con la documentación que ustedes anexaron ahora, digamos, para subsanar las observaciones de ellos, y la CBC tiene la obligación de volver otra vez y analizar el POT el proyecto de POT, y podría dar otras objeciones, decirle, venga, doctora Marta, en este punto hay tales cosas que se deben ajustar. ¿Estamos en esa etapa o ya definitivamente se va a ver, la CBC no ha empezado a estudiar el plan de ordenamiento territorial. Cuando nosotros estamos en proceso de formulación, la CBC hace asistencia técnica, y nosotros tuvimos un acompañamiento de trabajo en equipo en la asistencia técnica con la CBC. Ellos en este momento apenas va a arrancar el proceso de estudio. La vez pasada que de hecho yo me comuniqué con Diego, me llamaron y me dijeron, bueno, ¿en qué va eso? Simplemente lo que hace la CBC es revisa toda la documentación, hace un checklist e identifica que no está el 100% de los estudios de detalle de los centros poblados de mayor exposición. Nosotros, con un principio de progresividad, radicamos los estudios con una información, con estudios que nos entregó la misma CBC, y habíamos contratado los estudios al detalle que nos le entregaba la Universidad del Valle el Observatorio Sismológico el 15 de noviembre, así se lo mencioné, y efectivamente nos los entregaron y radicamos nosotros a la CBC, pero la fase de estudio no ha habido ninguna objeción, no ha habido ningún pronunciamiento, porque apenas vamos a arrancar, o sea, no ha habido ninguna objeción ni nada, y en eso quiere ser claros con ustedes, apenas vamos a arrancar esas mesas de trabajo. Con seguridad, yo me imagino que desde que radicamos, la CBC con su equipo que ellos conforman, nosotros presentamos un equipo también como administración municipal, hay unas temáticas que tienen que irse abordando y arrancamos la fase de estudio. ¿Cuál es? A ver, porque digamos que en la calle usted escucha mucho la gente diciendo, sí, es que el POT, y el POT como tal se ha convertido también, voy a decirlo, en bandera de campaña para algunos. ¿Cuál es el verdadero beneficio? ¿Cuál es la utilidad del POT para la ciudad de Palmira y sus gentes? Hagámosle esa didáctica a los que nos están viendo en este momento. ¿Para qué sirve y en qué nos va a beneficiar a Marta Gualteros, a Diego Ramos, a Francisco González, a todos los palmiranos? A ver, el plan de ordenamiento territorial, como lo mencionaba el periodista Diego, es el
instrumento de mayor jerarquía que tiene el municipio de Palmira en términos de planificación. El segundo documento que tiene de mayor jerarquía es el plan de desarrollo. Este POT está pensando todo el tema normativo, y ya lo voy a mencionar de detalle eso, todo el tema normativo, todo el tema de proyectos, cómo se desarrolla el territorio palmirano en 12 años. El plan de ordenamiento tiene varias dimensiones, y es el que define cómo el espacio físico se comporta, cuál va a ser el modelo de ocupación de la ciudad, cómo van a estar diseñadas las vías de los próximos 12 años, cuál va a ser el espacio público y el tratamiento que se le va a dar a ese espacio público, dónde, en qué sectores o no se pueden ubicar actividades económicas, cómo va a ser el tratamiento a todo el tema de construcción, a cuántos pisos, en qué sectores, cuáles van a ser los usos. También identifica cuál va a ser el manejo del tema del patrimonio, cuál va a ser el manejo que se le va a dar a todo el tema de cuencas hidrográficas, reservas forestales, todo el tema ambiental, cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a los centros poblados, si van a crecer, dónde va a crecer la vivienda, si van a haber proyectos de reubicación de vivienda. Todas esas situaciones que nos competen a todos los palmiranos están consignadas en ese modelo de ocupación de ciudad, en ese plan de ordenamiento territorial. Y resulta que Palmira tiene un plan de ordenamiento del año 2001. Ese plan de ordenamiento tiene un modelo de desarrollo, tiene unos proyectos que consignó, y también decirle que ese modelo de desarrollo no se culminó en la medida en que las obras que estaban, los grandes proyectos, no necesariamente se incorporaron a los planes de desarrollo. En ese sentido, y de hecho están los documentos, nos encontramos con, se levantó el expediente municipal y se tiene todo un documento de seguimiento donde identificamos qué proyectos se dejaron de ejecutar, pero en el nuevo plan de desarrollo, fuera de quedar la normatividad, de quedar toda la reglamentación de lo que le acabo de mencionar, también quedan definidos los proyectos y programas que deben ser incorporados, ahora sí, desde el año 2021, de manera obligatoria en las próximas administraciones. De suerte que es necesario que en la agenda los próximos alcaldes, alcaldesas del Consejo Municipal se ponga eso sobre la agenda pública. A mí me parece que eso es importantísimo. O sea que esa es la carta de navegación del municipio de Palmira de aquí al 2035. A 12 años. Ningún alcalde o alcaldesa, el que sea, del color que sea, que llegue, puede hacer el famoso borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, entonces estas son las cosas que yo quiero. Tiene que regirse por esa carta de navegación. Sí. Doctora Marta, venga, yo sé que usted está que se responde, pero yo tengo también preguntas. Cuando usted habla de patrimonio, salvaguarda el tema patrimonio, ejemplo, el edificio consistorial, la antigua alcaldía, de que llegue algún salvaje y diga, vamos a tumbar todo por dentro, dejemos las fachadas y por dentro hacemos un esperpento estilo Hotel Aristi, en Cali. ¿Eso salvaguarda el POT? Sí. ¿Cómo me parece que el POT se construye en el año 2001? Pero ya se había descubierto el tema Malagana. Sin embargo, el POT no tiene ningún tratamiento especial para todo el tema patrimonial. Y no solo el tema patrimonial en lo cultural, sino en lo ambiental también. Entonces, nosotros tenemos un capítulo donde aparecen las normas de cómo se protegen esos bienes de interés cultural. Se debe crear también unas instancias de ese patrimonio, cómo se trata, qué se permite y qué no se permite. Hay un capítulo exclusivo para el tema del patrimonio, que además con respecto a la pregunta anterior, ¿qué puede cambiar? El plan de ordenamiento tiene acciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tiene acciones para los 4 años, en el mediano para los 8 años, o sea, para la administración siguiente, y en el largo plazo para la administración que llegue en el tercer periodo de gobierno. Los ajustes al plan de ordenamiento territorial también se pueden hacer de esa misma manera, o sea, ajustes estructurales solo se pueden hacer en el largo plazo. Ajustes estructurales me refiero a
ajustes estructurales, modificar un centro poblado y demás, se puede hacer en el largo plazo. Un desarrollo urbanístico, digamos, hacia el oriente de la ciudad, por decir una... Pues una está permitido en el perímetro, claro que sí. Pero pueden ajustarlo dependiendo de las condiciones de aquí al tiempo. A ver, el plan de ordenamiento es un marco normativo de norma urbana que aplica a lo rural, se llama norma urbana el concepto, que se va desarrollando. De hecho, nosotros estamos con la norma urbana que se atempera a la norma nacional. A mí, por ejemplo, me piden un uso de suelo, yo simplemente voy a los mismos mapas de uso de suelo que quedaron en el año 2001 y que fueron ajustados a través de unas fichas normativas en el año 2014, pero ahí está, yo no puedo hacer nada distinto a lo que me diga el POT. Y obviamente con el POT, como ha sucedido en las anteriores administraciones, mediante proyecto de acuerdo se hacen unas modificaciones, lo que sucedió en el año 2014, lo que sucedió por el tema de la ola invernal, o lo que sucedió en el año 2019, que ustedes saben que está suspendido. Estamos hablando exactamente del acuerdo 80, ¿no? Sí, señor. Bien, y bueno, ya les iba a preguntar a propósito de eso como ejemplo, ¿cierto? En esas áreas de expansión, que era como se denominaba exactamente el acuerdo 80 del 2019, se establecía el desarrollo de 19 proyectos urbanísticos en zonas que en su momento eran parte de la zona rural. Sí, señor. Al incorporarse, siempre a través del acuerdo, al incorporarse al casco urbano, se podía hacer sencillamente por un firmazo, o se tuvieron que haber tenido condiciones, tener en cuenta condiciones de viabilidad y factibilidad tanto técnica como financiera, puntualmente servicios públicos e impactos no negativos en el medio ambiente para poder desarrollarlos, o eso se aprobó así venga que usted necesita construir, haga lo que yo le firmo. Bueno, de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, efectivamente se aprobó sin contar con el visto bueno de la CBC. La CBC en junio del año 2019 entrega un concepto donde dice: nosotros hacemos una alerta para que no se firme, puesto que existen estas dificultades ambientales de suelo agroecológico, que además da las observaciones. Estaban advertidos. Estaban advertidos. Lo mismo hace la autoridad ambiental. La autoridad ambiental no solo menciona que hay dificultades con el tema de disponibilidad de servicios públicos, sino que también menciona que hay dificultades de saneamiento básico, que no hay redes de infraestructura de alcantarillado. Pero igual firmaron y hágale. Sí, igual, pero además esas fueron las dos razones por las cuales se suspende el acuerdo. El acuerdo, para salir de ese tema, y aprovecho para contarles, se llega a la figura de, nosotros lo recibimos como administración y pues nos toca resolverlo. Se propone con los propietarios de los predios firmar un tema de un pacto cumplimiento donde se comprometen los constructores a resolver los temas de tipo de saneamiento, de disponibilidad de servicios públicos, y que entrara la CBC y que hiciera parte para que resolviera los temas ambientales. Se hicieron varias audiencias, pero finalmente ya el juez dijo que el pacto cumplimiento no va el pacto cumplimiento. Entonces ahí que sigue que el juez saque su fallo con respecto al acuerdo 080. Nosotros, ¿qué hemos hecho en el plan de ordenamiento con el acuerdo 080? Lo hemos incorporado, todos los predios, las 240 hectáreas al perímetro que estamos considerando, para que sea a través del proceso de concertación que se estudie la viabilidad o no de incorporar los predios con la CBC. E igualmente, nosotros el plan de ordenamiento territorial se lo hemos entregado a Agua Occidente para que nos defina el perímetro, y entonces, bajo la mirada de Agua Occidente, que ambos tienen el documento en este momento, como la CBC, eso será uno de los temas, y ahí, bajo el cumplimiento de esas dos situaciones, más toda la información técnica que nosotros hemos incorporado, la CBC dirá, producto de las mesas quedarán unos predios incorporados y otros no, pero eso solo lo sabemos en el proceso de concertación. Para cerrar el tema, yo recuerdo que en alguna oportunidad el alcalde nos indicó que ante esa circunstancia habían alcanzado a salir incluso licencias de construcción, sí, ¿cierto? Que para ser un poco salomónico y teniendo en cuenta la demanda por parte del doctor
Eduardo Alfonso Correa. Por un lado, ¿cierto? Sí. Con el argumento estrictamente ambiental y de viabilidad técnica de servicios públicos, pero él decía que los que habían alcanzado a tener la licencia podían proceder. No obstante, el fallo devolvió ese permiso que les habían dado. No. O sea, ninguno de los 19. El juez hoy no ha tomado ninguna decisión con las licencias. O sea, todos tienen que estar quietos en primero. En este momento no hay ningún fallo, las licencias están ahí. El juez irá a definir finalmente se incorpora, no se incorpora, se revocan las licencias y demás. ¿Qué hemos hecho nosotros en el proyecto de acuerdo que se fue? Es los que tienen licencias los hemos incluido en el casco urbano y los que no tienen licencia en el suelo suburbano y les tocaría pues sacar plan de parcial y demás para incorporarse. Eso no significa que así vaya a quedar. Si a juicio de la CBC un predio que tenga licencia no se incluye por temas ambientales o por temas de servicios públicos, se revocará la licencia, o sea, se le pedirá al juez en su caso, porque prevalecen los temas ambientales. ¿Esos temas puntuales, el tema ambiental y el tema de servicios públicos, son subsanables? A ver, los temas ambientales, es que eso no son negociados, o sea, no son... Los temas ambientales no se negocian, están ahí. Lo que se negocia es el tratamiento de esos temas. Perfecto. ¿Y a qué me refiero con el tratamiento? A las medidas de mitigación. Que si en el corto, mediano o largo plazo las medidas de mitigación sirven para poner ese predio en funcionamiento para vivienda o para cualquier otro uso. Y también, por un lado está el tema ambiental, pero también hay una serie de consideraciones. Es preservar el suelo agrícola, es preservar la economía campesina, hay una serie de consideraciones de tipo socioeconómico y los temas ambientales están ahí, se tienen en cuenta, no se negocian por así decirlo y se discute cómo, por ejemplo, que se incorpore un predio y se tiene todo un tema de alto riesgo, entonces si existen las posibilidades de generar efectos de mitigación o de resto se mantiene en su uso actual y no se incorpora o no se le da el tratamiento que se requiera. Digamos que en ese caso la CBC tiene casi que la última palabra y dice, oiga, ese predio donde usted construye ahí, todo se le va a hundir porque ese tiene demasiada humedad en el subsuelo. Entonces ahí quedaría parado. Pero mira que, doctor, usted toca un tema que me llama la atención, es porque casualmente los dueños de los proyectos son también los dueños de la tierra, ¿no? Ese es un tema interesante, pero los dueños de la tierra son agricultores de caña de azúcar. No hay, por lo general, casi en ninguno de los proyectos hay un sembrador de cilantro. No hay ninguno, ¿cierto que no? No. Bueno, eso hay que tenerlo claro porque es que estamos hablando de apellidos con tradición cañera. Sí. Entonces allí no habría ese principio de realidad afectado. Sin embargo, para ahora sí cerremos este asunto porque creo que hay que seguir con otros temas. Tengo entendido que también podrá depender del nuevo marco normativo que nos establezca el nuevo POT y eso puede dar luces para el desarrollo o no de estos proyectos. A ver, nosotros contratamos con el Observatorio Sismológico de Occidente los estudios de riesgo ambiental y en algunos sectores en detalle como nos lo pide la norma, que ya les conté que los tenemos, los tiene la CBC. La CBC tiene consideraciones de tipo ambiental, pero la CBC también tiene, y nos toca a todos preservar el suelo agrícola, y resulta que los terrenos del Palmira son ricos agroecológicamente, entonces ahí también hay un tema, el tema de seguridad alimentaria, esas consideraciones también serán tenidas en cuenta. Efectivamente, por hoy llama proceso de concertación porque la CBC tiene la misión de conservar los recursos naturales, preservar el medio ambiente y ese medio ambiente se tiene que mirar a la luz de un modelo de ocupación que no es solo económico, es ambiental y demás, que nosotros hemos proyectado teniendo en cuenta las consideraciones ambientales y por eso es un proceso de concertación porque tenemos que llegar a un acuerdo de cómo ese modelo de desarrollo de la ciudad en lo rural y lo urbano pues le sirve a la ciudad, Palmira juega bien en el territorio regional para que su territorio se desarrolle social, económica y ambientalmente.
Muy bien. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Pero antes del corte de comerciales, por favor, ¿quiénes están con nosotros, Francisco? Sí, señor. Saludamos en este momento a Gustavo Diago, quien prontamente estará también en esta mesa, Libardo Antonio Castañeda Duque, Rafael Corral, Liliana Trujillo, nuestro barrio San Pedro, Claufer González, Marta Rosalba Gómez, Ana Díaz, Arturo Libardo Cabrera, Carlos Alberto Zapata Castaño, y por acá también, permítame, tengo a Andrés Fernando Cuervo, Edwin Marín, Felipe Taborda, John Freyman Granada y José López. Pero mire, de todos, el más interesante televidente que está escuchando esto es nada menos que Luis Carlos Cadena. Fue miembro del Planeación Municipal de Palmira y tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando hoy. Sí, señor. Y con el tema del POT y con el tema del que vamos a hablar, que fue precisamente uno de los temas del debate o de control político en la tarde, mañana de hoy, en el Consejo de la Ciudad de Palmira. Un saludo al doctor Cadena, pero a Luis Carlos. Vamos a comerciales y ya regresamos. En tantos cuentos. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la Panadería Realpe. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. Regresa la ciclovía de Palmira más recargada que nunca, con un nuevo recorrido que inicia y termina en la Ciudadela Deportiva. Son 3 kilómetros de deporte y recreación con 8 zonas de experiencias que activarán a las familias palmiranas alrededor del deporte y el buen uso del tiempo libre. Vos también puedes hacer parte de este nuevo camino. Alcaldía de Palmira. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle-In. La Gobernación del Valle del Cauca lanza 12 nuevas convocatorias de Valle-In para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valle-In Comunas Cali, Valle-In Corregimientos, Valle-In Civismo, Valle-In Víctimas, Valle-In Barberos, Valle-In Mascotas son algunas de ellas. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. ¿Vos sabes qué es Encanto? Encanto es viajar por el valle, es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí nos sobra la magia, no nos detenemos, siempre adelante. Somos un valle invencible, Gobernación del Valle del Cauca. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros.
Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay super giros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios. En tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Pues bien, continuamos en este segundo momento. A propósito, mi querido Francisco, hoy es el famoso 25N, ¿no? Una conmemoración, no celebración, conmemoración internacional que estableció en algún momento la Organización de las Naciones Unidas a propósito de el altísimo indicador de agresiones violentas y agresiones sexuales contra la mujer. Inicialmente fue medido en 13 países. El resumen dice algo así como que 2 de cada 3 mujeres o han sufrido o han sido testigos de un acto de violencia de género. Así es, Diego, y aquí en nuestro municipio pues también se han tomado acciones por casi todas las administraciones municipales y las autoridades de policía y otras instancias con miras a reducir los índices que afectan a la mujer en el tema de la violencia de cualquier índole. Pero con preocupación vemos que en algunos sectores esta violencia es conestada, esta violencia es pasada por alto por propios y por extraños. Y cuando hablo de propios y extraños es que también amigos, familiares, vecinos acolitan o se quedan callados ante casos tan aberrantes y tan duros de violencia contra la mujer. A propósito de ello, pues agradecemos a Carolina Crespo Arana, quien nos hace llegar esta invitación de la Diócesis de Palmira para una convocatoria el próximo 28 de noviembre a las 2 de la tarde en el lugar Parque La Factoría. Mujer, eres más valiente de lo que crees y más fuerte de lo que pareces. Como motivo de resaltar este día, estamos hablando del 25N, te invitamos a participar de diferentes actividades pensadas en ti, mujer. Día de la no violencia contra la mujer, una convocatoria que hace la Diócesis de Palmira, y nuevamente agradecemos a Carolina Crespo en conmemoración de la violencia contra la mujer. Este lunes 28, recordamos, de 2 a 5 de la tarde, Parque de la Factoría. Bien, pues ahí está la invitación. ¿Seguimos con Marta o presentamos de una vez a nuestro otro invitado? Hagámosle, que Marta le conviene escuchar este tema. Bueno, está aquí en esta mesa de trabajo alguien que también perteneció a esta casa periodística en un momento dado, pero que se ha convertido, para sorpresa de muchos y para beneplácito de su comunidad, en un líder social. Estamos hablando de Gustavo Diago, de quien me preso ser su amigo y que ha demostrado un talante de líder social en la comunidad del barrio San Pedro, nuestro barrio San Pedro, como Gustavo hace todas sus publicaciones. Gustavo, bienvenido a Sin Tantos Cuentos. Bueno, así es, pero muy agradecido con este espacio tan importante que nos facilitan a nosotros, pero también darle las gracias a Diego, que es el director de este gran programa, y a José Francisco por obviamente invitarnos a este gran espacio de poder mostrar en alto ese nombre de nuestro barrio San Pedro, y saludando a nuestra doctora Marta, que ya la estaba escuchando y sabemos del gran trabajo que está haciendo también por la ciudad de Palmira. Y bueno, pues decirle, no es ahorita, es un trabajo desde los 17 años, que Diego lo sabe muy bien, cuando aspiré al Consejo Municipal de Juventud, y que lo he mezclado con la comunicación social, y que ahorita empoderado de esta gran comunidad que se llama el barrio San Pedro, y que puedo tener el orgullo de decir que ahorita estamos como presidentes de la Junta de Acción Comunal. A propósito de la presencia de Gustavo, doctora Marta Gualteros, la construcción del POT tiene como esencia seguramente la participación de las comunidades en sus diferentes sectores, renglones como tal. ¿De qué manera pudo alimentarse el POT del pensamiento, de la querencia, de las observaciones, para no decirle quejas, de la comunidad, y que ellos mismos pudieran decir, puse mi grano de arena para poder ver esta ciudad en 12 años de X o Y manera?
Bueno, a ver, te cuento. Sí, nosotros implementamos una estrategia de participación tanto en el diagnóstico como en la formulación. De esa estrategia de participación en temas de formulación estuvimos en comunas urbanas, comunas rurales, nos reunimos con diferentes sectores y me refiero a empresarios, empresas de servicios públicos, acueductos rurales, constructores y demás. Tuvimos este año, por ejemplo, te cuento, 56 encuentros con las diferentes comunidades. En esos encuentros tuvimos 1.218 personas, pero además tuvimos todo un tema de una encuesta, un tema de redes sociales, un tema de encuesta, un tema de propuestas por correo y demás, otras 1.400 personas. Y en últimas, lo cual me parece absolutamente importante contarles a ustedes, nosotros recibimos cerca de 1.400 observaciones en los diferentes espacios y esas observaciones fueron revisadas, estudiadas, tanto de las comunidades del sector empresarial y tenemos documentados cerca de 1.400 apreciaciones de la comunidad con respecto a propuestas, preocupaciones, están documentadas. Siendo un instrumento tan altamente técnico, ¿de qué manera el insumo de la comunidad podía, digamos, insertarse en este plan? ¿Cómo se hace? A ver, tenemos efectivamente es un ejercicio totalmente técnico en términos de que se tuvo que recoger información de lo que estaba en la ciudad, se tuvo que recoger información de primera mano, o sea, por ejemplo, se hizo un inventario de espacio público, de ir y medir, se levantaron todas las fichas de patrimonio, uno por uno se levantó fichas y así apareció una cantidad de información cartográfica y demás. Pero es muy importante la visión de la comunidad, o sea, nosotros necesitábamos, o lo que hicimos fue recoger qué preocupaciones, porque los problemas del territorio están en el territorio, qué vías estaban no desarrolladas, qué nuevas vías se requerían. Por ejemplo, hubo grandes quejas de las diferentes comunidades en términos de tema de equipamientos. Hay un desequilibrio de equipamientos, Palmira es una ciudad concéntrica, donde todos los equipamientos de justicia y demás quedan en el centro de la ciudad, pero los corregimientos tienen una ausencia de equipamientos. También se recogió toda esa mirada en temas de los acueductos rurales. Nosotros no podíamos decir, no, pues establezcamos viviendas sin contar con esa visión y del acueducto rural. O sea, la comunidad tiene una voz muy importante dándonos pistas, señalando los problemas y lo más importante, proponiendo. Este año, ¿qué hacíamos con las comunidades cada vez que íbamos a un territorio? Nos sentábamos a mirar el territorio a través de mapas, se señalaban las situaciones, pero también decían, mire, a mí se me ocurre que sea de esta manera. No solo con las comunidades, sino también con los otros sectores, con la sociedad de arquitectos, con la Unidad de Acción Vallecaucana, o sea, la ciudadanía tenía que poner su voz y su mirada en el plan de ordenamiento. Mire, finalmente, para pasar nuevamente con Gustavo, Luis Alfredo Arias hace esta pregunta, me parece muy pertinente, doctora Gualteros, en este proceso ahora ante la CBC, ¿qué rol es el Consejo Territorial de Planeación, cierto, el CTP? Seguimos como ente de consulta y ahora podemos seguir aportando nuestros conceptos. En este momento estamos en la fase de concertación y estamos socializando el POT en diferentes espacios. Y nosotros ya le entregamos, o sea, mandamos el documento de manera preliminar al CTP y el próximo martes vamos a instalar una segunda mesa que es el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial por parte del alcalde y vamos a hacer un reconocimiento hubo 14 nuevos consejeros del CTP. Digo un documento preliminar porque el documento final es el que se produzca con la concertación y con ese documento, con esa acta de aprobación de la concertación vamos al CTP. El CTP es la instancia por naturaleza de participación de la sociedad civil en temas de ordenamiento y de plan de desarrollo. En ese CTP hay una representación de juntas de acción comunal urbana, rural, empresarios, comunidades, mujeres y demás, y el CTP de manera formal tiene un mes para pronunciarse, emitir un concepto. Cuando nosotros llegamos al Consejo Municipal llegamos con dos documentos, el de la CBC y el del CTP. Es necesario, el documento es consultivo, emiten un concepto que es fundamental,
pero nosotros no queremos entregar el documento, por eso lo entregamos antes para que vayamos haciendo las lecturas y las discusiones. Bueno, Gustavo, volvemos a este lado de acá. Vamos a volvernos al barrio San Pedro. Gustavo, presidente de la Junta de Acción Comunal. El trabajo, bueno, lo dijiste desde los 17 años, todo. ¿Qué hace que un ministerio como el Ministerio del Interior ponga sus ojos sobre el barrio San Pedro y le comience a apoyar en diferentes iniciativas y lo tenga en cuenta para muchos de sus planes y proyectos? Bueno, pues Francisco, hay que precisamente hacer un trabajo arduo, no es un trabajo fácil. La acción comunal, pues lastimosamente no había sido tenida en cuenta estos últimos años. Hay que reconocer que la acción comunal había perdido, lastimosamente, yo lo puedo decir por voz propia, el liderazgo y el reconocimiento que se merecen estos líderes comunales que trabajan con las uñas, y que hemos tenido un nuevo aire a través de Acción Comunal Palmira, en cabeza de María Zeneida Beltrán, que a quien le mando un saludo muy especial porque sabemos que debe estar en ese momento viendo la entrevista, y es una mujer muy trabajadora, con un gran equipo de trabajo, y que cuando hablo de equipo de trabajo me reflejo en el barrio San Pedro. En el barrio San Pedro somos uno de los barrios más grandes, de los más extensos que tiene la ciudad de Palmira, con un aproximado de 19.000 habitantes, y lastimosamente no se había logrado unificar criterios. Eso había hecho de que a nivel político pues siempre habían intereses que no dejaban avanzar. Aquí lo que queremos es llevar la bandera de la unión, de poder unir todas esas inquietudes de la comunidad y verlas reflejadas en un trabajo en equipo que se ha hecho durante estos 8 meses, y es lo que hemos logrado a través de la Secretaría de Participación Comunitaria, a través de unos documentos que nos ha tocado presentar ante las distintas instancias, y lo que nos ha permitido en esos momentos ser uno de los ganadores por el Ministerio del Interior a nivel nacional en el programa de dotaciones comunales de 7 millones de pesos. Ahorita somos finalistas en el concurso también de acciones comunales, donde estamos ocupando en esos momentos los 10 primeros lugares a nivel nacional para otro recurso que está entregando el Ministerio del Interior. Y bueno, y podemos decir que esta nueva presidencia a cargo de Gustavo Petro pues le está dando un realce a la acción comunal, y que es rescatable, para que de esa manera yo la verdad lo estoy aspirando por primera vez como líder y como presidente de la Junta, y esto me está permitiendo entender de que si uno se apropia de los espacios y tiene un buen equipo de trabajo y tiene un respaldo gubernamental, pues se puede lograr grandes resultados. Pero ¿cómo llega Ministerio? Vuelvo y te reitero la pregunta, ¿cómo pone Ministerio de Interior los ojos sobre San Pedro? ¿Ustedes se postularon, los postularon, ellos se dieron cuenta porque alguien me contó? El Ministerio del Interior tiene unas reglas como tal para poder acceder a todos los concursos y convocatorias que hace la acción comunal. Ellos apoyan a todas las organizaciones, entre esas están las organizaciones comunales. A través de esa convocatoria que se hizo, hay varias convocatorias, aproximadamente 8 convocatorias, donde nos permitió durante un tiempo llenar unos requisitos, postularnos, y en esa postulación solamente pasamos unos. Entre esas que pasamos como juntas comunales estuvo el barrio San Pedro, donde estuvimos cumpliendo ciertos requisitos, y eso hizo que ahorita seamos acreedores. ¿Eso es a nivel país? A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, lo importante es llenar ciertos requisitos, contar con una personería jurídica, contar con todos los libros al día, tener una cuenta bancaria, demostrar un trabajo, obviamente, en el territorio, y eso hizo que con todos los requisitos, con lo que nos tocó presentar de documentación, con los videos que hemos presentado, pues en esos momentos podamos decir que el barrio San Pedro está siendo, obviamente, mirado a nivel nacional por este trabajo de la acción comunal. Fue muy difícil, Gustavo, romper ese paradigma que existía de la acción comunal anterior, donde eran unas islitas. Es que el presidente no es de mi combo, es que aquel no votó por mí. Fue muy difícil convencer a la gente de unirse en torno al tema de barrio. Pues mira que curiosamente, Francisco, yo digo que ha sido Dios el que se ha encargado de que todo fluya. Esto ha sido una de las experiencias, puedo decir que más gratificantes de mi vida, porque
es una comunidad con mucha hambre de querer salir adelante y uno se sorprende día tras día de los eventos, es la comunidad cómo responde de tal manera en que lo motiva a uno a seguir dando más. O sea, las convocatorias de todos los eventos y de todas las actividades nos ha involucrado tanto que ha hecho de que siempre estemos pensando, salimos de un evento y ya nos metimos en otro. Y eso ha hecho de que haya una credibilidad ante la comunidad. Todos los eventos lo hemos hecho con ese objetivo, de siempre proponer, de siempre avanzar y de siempre construir un mejor barrio San Pedro, y eso es lo que hemos ido logrando poco a poco. Gustavo, cuando uno te escucha y piensa en el tema de la participación, uno siente a veces que las comunidades son muy ombligueras, se quedan estrictamente en su entorno, ¿sí? Pero cuando las dinámicas de ciudades hoy tienen que estar articuladas, porque es que ya San Pedro genera una cantidad de dinámicas para toda la zona oriental de Palmira, porque es un lugar de paso obligado, ¿cierto? Por un lado, porque como decía la doctora Gualteros, creo que San Pedro, por su historia, es quizás de los pocos sectores en la ciudad de Palmira que tiene, como hablaba usted, esta infraestructura de servicios, ¿cierto?, de atención. ¿Su palabra cuál era exactamente? Equipamientos, exactamente. Y eso significa que San Pedro dentro de Palmira es una pequeña ciudad, chiquita. Se piensa San Pedro más allá de la 19 y de la 42, bueno, de sus límites. Y el desarrollo del barrio. Claro. Pues ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Que tenemos barrios que lastimosamente no tienen juntas comunales y jamás hemos cerrado puertas, al contrario, los hemos invitado a que hagan parte de todo ese proceso. Estamos hablando, por ejemplo, barrios tan reconocidos, por ejemplo, como el Uribe, estamos hablando de barrios como Danubio, estamos hablando de barrios como San José, San Jorge, que pese a no tener de pronto juntas comunales, nosotros lo que hemos hecho es abrir todas un abanico de posibilidades de que se integren y sientan que hacen parte de una comunidad. Y como nosotros decimos, el barrio San Pedro tiene las puertas abiertas para todo. Y lo que nosotros queremos realmente es ser inspiración, recibirlos a todos. El barrio San Pedro lo tenemos desde la carrera 19, que es una carrera demasiado comercial, hasta la calle 39, y estamos hablando hasta la calle 34, que colinda exactamente con el bosque municipal, y nos vamos a la 9ª, que de verdad es significativamente grande el barrio San Pedro, y que podemos decir que en esos momentos el progreso que está mostrando el barrio San Pedro es inminente. De hecho, el secretario de Seguridad, el coronel Cepeda, nos decía precisamente hace 2 días que está sorprendido positivamente porque en esos momentos uno de los barrios que menos está generando conflicto de violencia, y al contrario, visión positiva, es el barrio San Pedro, y eso hace entender que hay un compromiso para no desfallecer y al contrario de seguir mostrando de que la convivencia no solamente es con el barrio San Pedro, sino con todos los que están alrededor. Doctora Marta, perdóneme, dentro del nuevo POT se contempla, por ejemplo, barrios como San Pedro, desarrollo, más allá de pensar en el desarrollo de la ciudad hacia los lados, hacia las zonas, hacia las afueras. A ver, el modelo de ocupación que nosotros estamos previendo para los próximos 12 años y que hemos pensado, tiene una apuesta por consolidación del casco urbano. ¿Qué significa esto, consolidación del casco urbano? Significa que vamos a potenciar todo el tema de la infraestructura que hay interna en el casco urbano, bueno, y también consolidación de los centros poblados. Y significa que hemos revisado y hay una propuesta de mayor edificabilidad en unos sectores, también de proyectos de recuperación de espacio público, de ubicación de nuevas infraestructuras. Entonces voy a darle un ejemplo concreto. El centro de la ciudad, lo mencionamos la vez pasada que yo vine, hoy solo se puede construir a un piso. Y resulta que si uno quiere mayores desarrollos, pues va a tener que seguirse ampliando como municipio. La apuesta de Palmira es sí vamos a tener un perímetro, vamos a tener un solo de expansión. La apuesta es que se consolide el casco. Entonces, en el centro de la ciudad se podrá llegar a edificaciones hasta 8 pisos, hasta 8 pisos cumpliendo unas normas técnicas. Y sectores como San Pedro u otros, San Pedro creo que está incluido, igual lo revisaría,
en una buena parte de lo que está ya consolidado se podrá llegar hasta 5 pisos, pero con unas condiciones, y es que sean predios que tengan de frente mínimo 16 metros. No queremos, lo que sucede ahorita es que hayan esas edificaciones tipo pitillo, de 5 metros hacia arriba. Pero también me toca decirles que el plan de ordenamiento implica una serie de inversiones en infraestructura, en vías, en círculo de infraestructura, porque de hecho uno de los proyectos transversales es que el peatón sea el rey de la movilidad, al igual que la bicicleta, y van a quedar o quedaron incorporados instrumentos instrumentos para capturar dinero. El estatuto tributario hoy permite cobrar el plusvalía, pero nunca se ha reglamentado. ¿Y qué ha pasado? Que los predios como el acuerdo 080, como no se ha reglamentado, o cualquier otra adición de suelo, no pagaban nada. O sea, aumentaba el valor del predio y el valor del predio le quedaba privado. Resulta que ahorita con el tema de plusvalía, que ya reglamentamos nosotros, eso se sacó ya, en este momento, y con la nueva reglamentación del plan de ordenamiento, esas urbanizaciones o esos proyectos van a tener que pagar plusvalía por mayor edificabilidad. O sea, no es que yo construyo hasta 8 pisos y hay unas condiciones por mayor edificabilidad, por cambio de uso de suelo y en los casos en que se traslade suelo rural a suelo urbano. Entonces, se les va a permitir, pero también tienen que pagar porque hay unos grandes desafíos de obras que se requieren hacer y el plan de ordenamiento contempla esos recursos. Cuando estaba escuchando ahorita a Gustavo, recordé a propósito, lo voy a confesar, yo lo que tiré fue una cáscara de banano por una cosa que estaba pensando, necesitaba dar un ejemplo. ¿Qué pasó con ese proyecto de redistribución barrial en Palmira? ¿Se acuerda usted? Sí. Que tuvo muchísima discusión porque salieron el tema identitario. Y es que muchísima resistencia, digámoslo así. Yo tengo 2 cuadras en mi barrio, tengo 80 años, ¿cómo me va a eliminar? ¿Cómo me van a absorber de San Pedro? ¿Cierto? Pero resulta que esa discusión se dio contra el municipio. Pero estamos oyendo a la propia comunidad en sus iniciativas. Ellos mismos están de alguna manera generando que esa dinámica sea así. ¿En qué quedó ese proyecto? Y la verdad, ¿cuál era el propósito de eliminar nominalmente barrios y juntarlos por lo menos en un tema más administrativo, porque de físico no lo iban a hacer? A ver, la raíz del problema es que no todos los barrios están creados formalmente, hay mucha informalidad. Es más, hay urbanizaciones que se llaman barrios y básicamente es organizar de tipo administrativo. Eso no va a tener ninguna implicación en estratificación ni nada por el estilo. Hagamos un tritipago, que esa pregunta me la he hecho desde que estoy chiquito. ¿Qué se necesita para hacer barrio a una urbanización? ¿O uno es diferente al otro? Hay unas condiciones de tipo normativo de cómo se divide el barrio y demás, pero en últimas, es un proyecto que además en las discusiones del POD, yo no me acuerdo haber estado en una sola reunión de los barrios donde no llegáramos a la misma pregunta. ¿Y cómo te parece que al contrario encontramos muchos sectores que decían qué pasó, a nosotros nos interesaba y demás? El plan de ordenamiento no define nada al respecto en este momento. O sea, para nosotros es indiferente, llámese como se llame el barrio, pero resulta que cuando me preguntan, dígame el número de barrios en términos formales, yo solo podría remitirme a los que tienen acuerdo o a los que tienen alguna resolución. Lo otro yo no lo tengo. O sea, si hay un problema, hay un vacío administrativo de norma. Ese es un gran vacío. Por eso la diferencia entre 100 y pico y 200 y pico. Sí, pero ¿tú con qué te quedas? Claro. ¿Tú qué te quedas? Con lo que, o sea, lo que no tenga título, de resto lo otro es informal. Entonces sí hay un problema ahí y un tema complejo. Pero ¿qué pasa con el principio de tradición y de realidad? Esta zona se llama Urapanes, que por decir cualquier Callejón X, bueno, exactamente, ¿qué pasa con eso? Precisamente, lo que tengo entendido es que precisamente lo que faltó, porque el proyecto está ahí, fue una mayor socialización y concertación con la comunidad, y nosotros, yo te voy a decir de manera directa, como teníamos la discusión del plan de ordenamiento, que es bastante densa, ese tema yo lo dejé ahí quieto, porque... ¿Eso está quieto?
Sí, señor, la está prioridad quieto. es el POT. Es el POT, y a mí particularmente sí me parece necesario que nosotros o cualquier otra administración asuma cómo se resuelve el tema administrativo y de formalidad de los barrios. Pero eso hay que hacerlo en algún momento. Hay un proyecto de acuerdo, ese proyecto de acuerdo puede ponerse de nuevo bajo la lupa, puede volverse a socializar, pueden hacerse las mesas, pero ahí ¿qué pierde un sector de la ciudad de Palmira, 2 cuadras o 20 manzanas que se llamen X y no esté formalizado? ¿Qué pierde frente al municipio si igual paga impuestos igual? Incluso hay un principio, recuerdo mucho, la CBC establecía cuando un lote o un terreno era irregular, cuando el Estado no le prestaba servicios, pero si le colocaron un poste, inmediatamente ya lo estaba formalizando per se. Entonces, ¿cuál es la diferencia para un sector decir, pues informal, yo soy un sector? ¿Qué pierdo? Y lo otro es, no es mejor llegar y decir, venga, listo, hagamos un mea culpa, no es de esta administración, sino de las pasadas, haber dado a la luz un montón de barrios y no legalizarlos, como dice usted. Venga, breve. Ustedes llevan 20 años llamándose XYZ, pero no han sido legalizados. Camine, hagamos el proceso. Pero ¿y si tienen licencias de la curaduría, no se supone que ya hay una ley? Nada tiene que ver con licencias, señores. A ver, es un tema de nombre. Ya. Yo no estuve en este momento como secretaria, pero ahí está el equipo. Esas son las discusiones que se dan, y las discusiones son más complejas de los que se imagina uno. Entonces un sector dice, yo me llamo así, yo me quiero llamar allá. Esa es la discusión que hay que hacer en terreno, que falta completarla. Yo creo que vale la pena. Hacer el ejercicio vale la pena. No afecta en nada ni estratificación, porque no afectaba estratificación, no afecta nomenclatura, no afecta, de hecho no se modificaban los perímetros ni siquiera de las comunas, eso no afectaba. Es más de forma que de fondo. Es un tema administrativo. Cuando a uno le dicen para cualquier tema, ¿en qué barrio está usted? O le preguntan a planeación, dígame cuántos barrios tiene planeación. Yo digo, informales, tantos, el resto informales. Pero, no hay un solo la acto. informalidad, doctora Marta, disculpe que yo la interrumpa así groseramente, pero la informalidad no está de pronto acolitada por la administración de turno que le tocó, que no le puso pues venga, formalicemos este asunto. Ejemplo, lo que sucede en Ciudad del Campo. ¿Por qué ustedes, gobierno municipal, no pueden hacerle algo a la entrada? Porque es que la constructora no ha entregado el predio legalmente al municipio. O sea, seguimos dándole. No es mejor de pronto llegar y decir, bueno, listo, venga, señores, ustedes se quieren llamar así, tienen que hacer esto para legalizar. Legalicemos este asunto y que sea un barrio más, pues, de Palmira, y ya quitamos tanta informalidad. Lo que pasa es que a Juan Bernardo Duque, que fue el secretario del momento, creo que le faltó un poquito de didáctica y un poquito de tacto para tratar con la comunidad y con la gente. Mire que les digo yo que toda la vida he estado en el sector privado. Cuando uno llega a lo público las cosas son mucho más complejas. Sí. Y era que tú mencionabas, y de hecho usted hace una conversación con un constructor, me decía, no, es que mi suelo por aquí, mi predio ya es urbano porque por aquí pasa el tubo del acueducto. Le decía, no señor. La norma dice otra cosa. La norma dice otra cosa. La norma dice que el perímetro urbano de Palmira es X, Y, Z y se acabó. Y podrán pasar por su terreno todos los servicios públicos, eso no significa que sea urbano. O sea, nosotros en lo público nos pegamos a la norma, que es la que nos permite actuar. Ya, con ese ejemplo suficiente. Ahí quedamos. Gustavo, para ir cerrando, ¿qué representa en la historia de Palmira San Pedro? Incluso en estos días leí algo que me pareció muy bonito, y es que pese a las transformaciones de la ciudad, todos los cambios, San Pedro sigue preservando buena parte de su arquitectura, que lógica, hay gente que no le gustará, pero si uno se siente detenidamente se da cuenta que hay una tradición, una estética bien interesante. Y eso se lo ha dicho muy bien Diego, porque contamos en el barrio San Pedro precisamente de una división estratégica para que todo esté acorde. Tenemos desde la iglesia, que es bastante arquitectónica, que de hecho en las reuniones de POT que se hicieron el año anterior se hizo precisamente en el barrio San Pedro como un modelo de barrio. Tenemos el parque infantil, que es también un espacio bastante bien distribuido. Tenemos también las 2 instituciones educativas, contamos también con un puesto de salud, pues que no están en las mejores condiciones, pero tenemos puesto de salud. El CAI, que es muy bonito. El CAI, que realmente lo compartimos que colinda con La Libertad, el barrio La Libertad.
podemos decir que el barrio San Pedro le ha aportado históricamente. Tienen hasta río propio. Exactamente, y para allá iba. Y es que precisamente en la historia de Palmira, ¿cuántas personas no se fueron al sector de ese río Palmira, donde cuenta obviamente las personas mayores que era el sitio para los fines de semana, para ir a bañar, exactamente, para ir a bañar, aprovechaban los lotes para hacer encuentros deportivos, pues que obviamente se fue construyendo viviendas, se fue de una u otra manera urbanizando, pero el barrio San Pedro es un barrio tradicional. De hecho, estamos haciendo el libro de Construyendo Nuestra Historia, estamos llegando a creer que estamos alrededor de unos 110 años aproximadamente, porque no hay una historia real del barrio San Pedro, y lo estamos haciendo con esas familias bases a través de un historiador que es William Mayama. Estamos haciendo un trabajo muy serio, muy responsable. Es una pregunta corchativa. Usted que es del barrio San Pedro, ¿por qué se llama San Pedro? Bueno, precisamente el barrio San Pedro no tenía inicialmente ese nombre. Dicen que el barrio San Pedro fue porque llegó una familia que se asentó exactamente en el terreno como tal, y que empezaron a llamarla de esa manera porque eran oriundos precisamente de ese lugar de Colombia, y eso fue lo que hizo de que le empezaran a llamar a San Pedro, a San Pedro. Eso es lo que estamos realmente reconstruyendo. El barrio como tal tenía otro nombre, que es lo que estamos haciendo, pero no se llamaba San Pedro. De hecho, allí es donde se conocía también como el sitio de la carbonera de Palmira. Allá es donde se vendía exactamente el carbón, allá es donde exactamente se empezó a asentar los distintos familias como tal, y por eso es lo que se ha generado ahorita de que tenga 110 años, no como San Pedro. Sí fue inicialmente unas familias que se fueron asentando allí, pero este barrio de nombre San Pedro fue traído de otra parte. Bien. Mire, doctora, que este ejemplo de Gustavo y el tema de San Pedro me parece que es maravilloso, porque es que es ponerle carnita y huesitos, como dirán al POT, porque es que mucha gente piensa que el P es un tema, que es un concepto etéreo, ¿sí? Y es verdaderamente técnico, pero es aterrizarlo. Incluso miren, esta historia de que el barrio San Pedro, seguramente el POT no existía para aquella época, ¿cierto? Fue un asentamiento, y el San Pedro tiene que ver con las fiestas de los tolimenses. Así es. Así que por eso siempre dando la pista. Por eso siempre nos decían que en las anteriores celebraciones como tal, nosotros hemos tomado la celebración de San Pedro y San Pablo. Exacto. En 30 de junio. Es que las fiestas de San Pedro son de colonias tolimenses. Así es. Doctora Marta Gualteros, yo creo que este tema queda en punta, y conforme vayan dándose el proceso del cumplimiento, inicialmente con la CBC, quiero preguntarle algo, y es que lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, y lo hemos discutido sin su presencia, y es lo siguiente: el ambiente del próximo año es un ambiente netamente político. Eso no contaminará, no le meterá palo a la rueda a la discusión del plan de ordenamiento territorial, por un lado. Y por el otro lado, el plan B es hacer la de Claudia López. Pues si están muy mamagallistas en el Consejo con su política, pues nos vamos de plumazo. A ver, nosotros somos conscientes de que el otro año es un año político, porque el POT es esa visión de largo plazo, y yo creo que también es que los futuros candidatos, candidatas, no solo a la alcaldía, sino al Consejo, a mí me parece que deben apropiarse. Es que es la carta de navegación, entonces que se metan en la discusión. Claro que va a haber una discusión política, pero también hay todo un soporte técnico, hay unos tiempos de ley. Palmira se merece tener una nueva norma, porque no podemos seguir con la que tenemos en la medida en que no permite muchos desarrollos a todos los ciudadanos. Entonces, yo por el contrario lo veo como una oportunidad. Estamos preparados para el debate público, de hecho ya lo estamos dando en los diferentes escenarios. Entonces, de parte de la administración está todo servido pues para que el POT se apruebe. Yo creo que los concejales, como hemos visto, ellos están normalmente dispuestos a estudiar las diferentes propuestas que le pone la administración sobre la mesa. Ya nos hemos reunido con el Consejo Municipal. El 28 de octubre
Una vez radicamos, nos sentamos con el consejo, les mostramos el modelo de ordenamiento, hicieron sus observaciones. Vamos a seguir la ruta, vamos a dar las discusiones, y lo ideal es que se siga la ruta de trabajo y de concertación, y pues bienvenida a la discusión. Perfecto, pues Gustavo, mil gracias, porque aporta un elemento, como les digo yo, el testimonial, el humanístico, que tiene que ver precisamente en esta discusión, vuelvo y repito, a veces medio árida, pero que es fundamental para el desarrollo de las ciudades, y que mejor que del propio territorio también se esté pensando. No, pues muchas gracias, Diego, Francisco, doctora Marta. Pues decirles que el barrio San Pedro es un barrio de puertas abiertas para todos, es un barrio en progreso, un barrio en crecimiento. De hecho, ya somos un barrio con liderazgo, pero lo que estamos haciendo es unir una comunidad para quitar esa estigmatización que tenemos como barrio violento, porque como todos los barrios tienen sus defectos, pero creemos que son más las cosas positivas. De hecho, por eso precisamente hace unos 5 años se creó una cuenta de Facebook que tiene más de 7.000 seguidores, que se llama Nuestro Barrio San Pedro. Eso es lo que me hizo acreedor precisamente el año anterior del Premio Internacional de Liderazgo Iberoamericano, y eso permitió de trabajar con la comunidad desde pandemia y ahorita en pospandemia, haciendo este trabajo tan serio como es la Junta de Acción Comunal. Perfecto, Francisco, pues mil gracias, estaremos viendo el próximo lunes. Sí, señor, no, gracias a la doctora Marta Gualteros, porque nos ha brindado unas claridades, y como dice usted, en el tema del POT todavía queda mucha tela por cortar, y en otro tema que nos quedó mochilado porque el tiempo ya se nos agotó. A Gustavo, felicitarlo, y créame que en Palmira yo no he visto otro barrio que saque el cuento de nuestro barrio tal o cual. Sentido de pertenencia ha sido brutal con el barrio San Pedro. Felicitaciones, Gustavo, y a todos ustedes muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. Bien, para despedir, les reiteramos el agradecimiento a quienes nos acompañaron, entre otros a Edith Lucrecia Cruz, Coronel Carlos Zapata, el alcalde Raúl Arboleda, Agrodíez, quien envían a felicitación a la doctora Marta Gualtero, excelente trabajo. Marta Rosalba Gómez, creo que es la mamá suya, ¿cierto? Su madre, su progenitora, como dirían por ahí. Estábamos hablando también de Luis Alfredo Arias, que también nos acompañó. En fin, a todos ustedes mil gracias por habernos acompañado esta semana larga aquí en Sin Tantos Cuentos. Nos veremos el lunes con más actividad de la región, de Colombia y de la política. Nos vemos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.